De réaliser pleinement notre travail au niveau des pays, faire en sorte que le programme de coopération au développement soit efficace au niveau local, là où cela compte le plus. Nous avons depuis lancé des matériels de renforcement des capacités pour les organisations de la société civile. Un premier temps fort pour célébrer nos 10 ans d'existence. Il y a 10 ans, des dirigeants d'OSC du monde entier ont lancé le POED. La mission était de promouvoir l'efficacité du développement dans tous les domaines de travail, dans le nôtre que celui des autres, guidés par une approche fondée sur les droits humains. En 2022, beaucoup sont encore sous le choc de l'impact sur leur vie et leurs moyens de subsistance. Le défi qui nous attend est de taille. Mais en faisant progresser une coopération efficace au développement, nous pouvons contribuer à assurer une reprise juste, inclusive et durable. Alors que nous célébrons les 10 ans d'accomplissement de cette mission, nous espérons renforcer notre détermination à faire progresser le leadership, les positions et les actions des OSC en matière d'efficacité du développement. Nous y parviendrons grâce à des partenariats multipartites soutenus dans différentes arènes politiques, à la recherche d'un consensus fondé sur des principes et à un travail de plaidoyer systématique, en accordant une attention particulière aux besoins du Sud. Nous nous réjouissons à l'idée de vivre d'autres années de solidarité avec vous et vos circonscriptions en matière de plaidoyer et de pratique d'une coopération au développement efficace. Puisse cette 10e année être pleine de sens. Une jeune fille était assise près de la rivière avec sa mère et son père. Que va-t-il se passer maintenant, maman? Nous ne le savons pas encore, Maria. Nous pourrions perdre cette rivière. Nous pourrions perdre cette forêt. Pourquoi? Ils disent que nous devons céder la place au progrès. Il y a quelques mois, plusieurs hommes de la ville sont venus leur annoncer la bonne nouvelle. Votre ville sera un site de progrès. Le projet, affirmait-il, est la réponse à la demande croissante d'électricité du pays. Fini les coupures de courant, ont-ils dit. Leur village, à Lautaro, fera partie d'un projet de développement. La centrale hydroélectrique est une coentreprise entre le gouvernement et une grande société. Mais les parents de Maria ont vite appris ce que cela signifiait. Le projet inondera environ 5900 hectares de forêt, de vallées fluviales et de terres agricoles. Ce projet de méga barrage au Chili n'est pas le premier du genre. Au Cameroun, au Népal, aux Philippines, en Inde, aux États-Unis et dans bien d'autres endroits du globe, les populations ont dû faire face à des menaces pour leur communauté, au nom de programmes de développement impliquant généralement le secteur privé. Compte tenu de l'expérience négative de nombreuses communautés et de nombreux peuples sur les pratiques du secteur privé, en particulier des sociétés multinationales dans le développement, la société civile a trouvé des moyens de traiter avec le secteur privé dans le développement. L'année dernière, les organisations de la société civile, dans le cadre du partenariat des OSC pour l'efficacité du développement, POED, ont demandé à tous les acteurs du développement de veiller à ce que le secteur privé adhère aux principes de l'efficacité du développement et aux normes en matière de droits humains, de travail décent, de transparence et de responsabilité. Plus précisément, le POED demande aux entreprises de se conformer aux lignes directrices établies par l'Organisation internationale du travail, les Nations unies et l'OCDE. Le POED affirme que les États doivent jouer un rôle central dans la fourniture de biens et services publics et pour la protection sociale universelle. Concrètement, le POED propose de mettre fin au financement du développement pour les entreprises qui privatisent les services sociaux de base, sapent les moyens de subsistance des populations et augmentent les inégalités. En outre, le CPDE demande au gouvernement et à la société civile de travailler ensemble pour garantir les normes les plus élevées en matière de transparence et de responsabilité. Le POED préconise la reconnaissance et la protection des droits au développement des communautés, ainsi que la promotion des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs locaux, afin de soutenir l'industrialisation nationale. Enfin, le POED demande le renforcement de la protection du travail et la promotion du droit à la négociation collective, à la formation de syndicats et à l'action collective. Le POED
Dans ses différents rôles au sein du PMCED, s'est engagé dans l'élaboration des principes de Kampala sur l'efficacité de la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Approuvé par le comité de pilotage du partenariat mondial à Kampala, en Ouganda, en mars 2019, les 5 principes sont les suivants. Principe 1. Assurer une appropriation inclusive par les pays, renforcer la coordination et l'alignement et intensifier les efforts de développement des capacités au niveau des pays. Principe 2. Obtenir des résultats et exercer un impact ciblé. Assurer l'obtention de résultats utiles au progrès du développement durable en produisant des effets mutuellement avantageux. Principe 3. Instaurer des partenariats inclusifs. Renforcer la confiance à travers un processus de dialogue et de consultation ouvert. Principe 4. Garantir la transparence et l'exercice de la redevabilité. Mesurer et diffuser les résultats en matière de développement durable, afin de favoriser l'apprentissage et de transposer les approches fructueuses à une plus grande échelle. Principe 5. Ne laisser personne de côté. Reconnaître, partager et atténuer les risques pour tous les partenaires. Le POED a salué le développement des principes de Kampala comme une étape vers un engagement plus efficace et responsable du secteur privé dans la coopération au développement. Néanmoins, le POED affirme que le PNCED doit évaluer la mise en œuvre et les implications de la nature volontaire des principes de Kampala, la poursuite du financement mixte et d'autres arrangements de levier cohérents avec les principes d'efficacité du développement, le travail, la redevabilité et d'autres normes internationales des droits humains. Le POED est d'avis que ce n'est qu'en changeant la réalité des communautés, comme celle de Louisa, que des normes mondiales, comme les principes de Kampala, peuvent avoir une réelle signification. En 2011, Maria a rejoint ses parents et des dizaines d'autres personnes dans leur petit village dans les rues de Koik pour protester contre le projet. Les mobilisations ont pris de plus en plus d'ampleur. En juin 2014, le gouvernement a abandonné le projet. Cette histoire a une fin heureuse, mais il existe d'innombrables histoires d'autres villages qui ont perdu dans leur lutte pour que le développement serve les besoins de leur communauté. Le POED reconnaît le rôle important que le secteur privé peut jouer dans le développement et la coopération. In the country, this is how they felt progress is going on the goals. It's interesting in the case of Togo that, on goal 16, for example, goal 13, also on climate, seeing from a civil society point of view, they do feel some progress is being made. On the other hand, on goal 5, for example. Por otro lado, respecto al ODS número 5, no sabemos todavía lo que va a pasar. Y vamos a seguir trabajando para seguir implementando los ODS. No tengo muy claro cuál es el impacto de estos ODS en los países que participan hoy. Y tenemos diferentes perspectivas de por qué las OSC tienen que seguir aplicando estos ODS. De este modo nos aseguramos de que tengamos un enfoque inclusivo. Y ahora nos gustaría escuchar a los diferentes representantes de los gobiernos de los países que participan hoy aquí. ¿Cómo podemos reforzar los ENV? En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al Ministerio de Planificación, al Ministro de Planificación. Estamos muy agradecidos de que esté usted aquí. Gracias por su tiempo. Y cuando quiera puede comenzar. Ladies and gentlemen, good morning. Buenos días. I would like to thank organizers for arranging the forum on giving one Me gustaría dar las gracias a los organizadores de este evento, en concreto a la AOED. The increasing uncertainty due to COVID-19 has
push the world into a rare confluence of geopolitical realignment, supply La disruption, intérprete se disculpa porque el sonido no es claro. volatile financial market. Pakistan's second VNR report records the progress for the national headline indicators. The report has been painstakingly compiled and produced at a pivotal time when the country has faced unprecedented human and economic toll and continues an uphill struggle to address the inequities in rolling out its recovery. Estamos luchando contra las desigualdades y como resultado se llevó a cabo un segundo ENV, Examen Nacional Voluntario. While we are struggling to contain our internal and external macroeconomic imbalances, government of Pakistan is determined to turn around the situation. We are a resilient nation which has confronted similar debt levels and deficits in the past and successfully emerged out of those crises. We feel that leveraging the youth bulge, Y pensamos que hay que establecer más redes, civil society, and focusing on development como por ejemplo crear espacio para el sector privado, for future sustainability and advancing on SDG 2030. y será un elemento clave Today, one of the biggest con el objetivo de avanzar en la aplicación de los ODS para el horizonte 2030. leveraging the many opportunities they offer. Tenemos que hacer frente a los diferentes tipos de desafíos Countries are progressing y a las diferentes oportunidades que presentan estos objetivos. when SDGs were launched. Estos ENV evalúan el nivel de avance de estos países. En Pakistán se ha lanzado And we were in touch with the una consulta con las partes interesadas en 2014 y hemos seguido en contacto con los actores que trabajaron en el ámbito del desarrollo sostenible. Y también hemos incluido of its launch. todos los aspectos de desarrollo sostenible. We were the first country to embrace Después de la adopción de los ODS, SDGs as national development goals through Parliament of Pakistan. hemos intentado adoptar los ODS como parte del programa de desarrollo sostenible y la apropiación a nivel nacional por parte de los países. También hemos organizado una cumbre ambiental. Hemos invitado a todos los colaboradores del gobierno de Pakistán Attainment of sustainable development. para examinar estos ODS. En este mismo sentido, también hemos organizado diferentes talleres con Libia, por ejemplo, We also engaged actively our civil society in Vision 2025 review, y también hemos movilizado a la sociedad civil of which sustainable development mediante reuniones core of our vision to successfully manage our progress. para que los ODS estén en el centro de la atención, en nuestro foco. Además, otra iniciativa que se ha puesto en marcha ha sido comenzar la Asociación de los Jóvenes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en toda la región. Son los jóvenes, son el futuro de nuestra sociedad. Or starting new initiatives and projects on self-help basis, and this project was Así que very estas nuevas iniciativas y proyectos se han lanzado en este ámbito para poder movilizar very recently a las we have partes read interesadas a nivel local y nacional. of the current situation of which sustainable development goal agenda was the core, and it was Hemos realizado un ENV importante that currently we are facing en el contexto del horizonte 2030 en Pakistán, pero estamos haciendo frente a las dificultades actuales que son bastante importantes por la guerra en Ucrania y las dificultades del suministro. Así que para hacer frente a este reto hemos lanzado una coalición en todos los sectores para desarrollar una estrategia que podría permitir a que la economía fuese más resiliente
y también acelerar la puesta en marcha de diferentes iniciativas con el objetivo de cumplir los ODS. Lies in 4+1 partnership. Movilizar la sociedad civil es importante para conseguir estos ODS y hay que implicar a la población a nivel nacional. El problema es que el sector privado y las OSC deberían ser más importantes. Since we are back, we are following it up again. And I've also proposed to Hemos comenzado con estas actividades desde el año 2017 y me gustaría preguntar y exigir quizá que hay una necesidad de evaluación de estos ODS. countries this year to carry out a midterm review involving all the stakeholders, including civil society, to learn Pakistán está a favor de la organización de este tipo de consulta so that we can meet the y así nos vamos a permitir la formulación de diferentes planes de futuro para aumentar la eficacia del proceso y cubrir esos huecos que quedan sin abordar. Y me gustaría concluir diciendo que para conseguir y lograr estos ODS para 2030 necesitamos estrategias, estamos muy impacientes ahora mismo y tenemos que crear colaboraciones, alianzas. En este foro ya hemos decidido ir a otros países para organizar una reunión de colaboradores con las OSC para ver cuál es la base de las experiencias que tenemos a día de hoy, ya las hemos compartido aquí, y cómo podemos acelerar y mejorar nuestras colaboraciones actuales. Una iniciativa importante que se ha puesto en marcha recientemente es que hemos creado una red del sector privado junto con el gobierno, que ha propuesto diferentes mecanismos de puesta en marcha de implementación. Y garantizamos que vamos a lograr estos objetivos. Gracias. Very comprehensive overview, going right back to the beginning of the agenda and also reminding us about the Gracias. Vamos a volver a los primeros puntos del orden del día. Y también hablaremos de las oportunidades de futuras colaboraciones. Ahora vamos a pasar a Ghana, que lo tenemos en la otra mesa enfrente. Tienes la palabra. Muchas gracias. La intérprete se disculpa, pero el sonido no entra correctamente. Undertaken even before the launching of the so we have the National Development Planning Commission, and then we have among the old sectors. Tenemos un plan de desarrollo nacional en todos los sectores. When it comes to the National Development Planning process, it begins right from the district committee level. The communities are able to develop their own plans. It comes to the district level, where there are elected representatives from these communities representing them there. And at that forum, it is that forum that all the development activities within this location. La intérprete se disculpa, pero la calidad del sonido es deficiente y no puede interpretar.
program, the project within the medium term of 4 years, what they want to do, set up their own priorities, be able to come up with their own fiscal process in responding to that, what they expect from the central government, what they are going to raise by themselves with their own resource mobilization, what they expect from the government partners. So with this plan, we're able to identify and go on to implement their priorities. These plans are also submitted to the regional level that look at the coordination and ensure that they're well integrated so that cross-district activities are harmonized. And then it comes to the national level. At the national level, we look at all these perspectives and form a framework in terms of the policy direction. And out of this framework, we develop the national plan for the medium term, that's the 4 years. So we go through this exercise almost every 4 years. We just completed the one for 2022 to 2025 on this process. The SDGs, in terms of indicators, and then also the Agenda 2063 for Africa are all integrated into this process. So the various indicators that are due in measures, in terms of the activities of these districts all the way to the national level are all integrated. So the monitoring system, which is developed, monitor and account for the SDGs. La intérprete se disculpa, pero no estamos recibiendo sonido claro por parte del orador. Así que traduciremos lo que podamos. When it comes to the reporting, if you see that those indicators that are specific to SDG, those indicators that are specific to 2023 and those ones, and then bringing them together with the whole national agenda culminating in that. We used to have the case where we're reporting separately on SDGs and the national plan and the national agenda. What we've done now is develop a whole national plan to include the SDGs and African agenda. And the parliamentary committee would have a discussion on that whole report. And then out of that, we bring out that for the SDG specifically, and also for Agenda 2016. Let me say that this is our second time for the VNR, but in the implementation of the SDG, we have the higher level ministerial committee for SDGs, which has been set by the president. It has the representative of the development partners as an observer on that high level ministerial committee. And then after that, we have what we call the implementation coordinating committee of the SDGs. At this level, there are representatives of the civil society and other. Tenemos el comité de implementación de los ODS, ahí hay distintos representantes de la sociedad civil, coordinadores. Y estos comités tienen distintos niveles. Hay representantes del sector privado. Y al comparar los exámenes nacionales voluntarios tenemos distintos datos, identificamos lagunas. La intérprete se disculpa, pedimos disculpas, lo sentimos muchísimo, pero es que no está llegando bien el sonido. Escuchamos mucho ruido de fondo y no escuchamos claramente al orador. And there is a mandatory engagement with the president every 6 months on development issues. There are also expectations that every quarter we develop what we call a policy paper and submit to the office of the president, indicating the development situation of the country and what we can do. In terms of the preparation of the VNR, what we did this time around, because it coincided with the census of the country, the national census of the country, we're able to obtain more reliable data. And therefore, out of this data obtained, necesitamos más datos fiables y de esos datos es necesario verificarlos. Hay un equipo de coordinación con distintos representantes.
There were also series of stakeholder engagements undertaken with the government partners, with traditional leaders, with the youth, with women, with kids, with civil society groups, with people with disability and other vulnerable groups. So engagement separate. And out of this Y es engagement, necesario compartir esta información con distintos grupos, con el grupo de la juventud, con el grupo de mujeres, con los distintos grupos de apoyo. Y finalmente se tiene que desarrollar el informe final que se envía al Comité Nacional de Desarrollo. Y este, a su vez, lo asocia a los socios de desarrollo, se aprueba a ese nivel y después se envía a los distintos ministerios, sectores de representantes de gabinete. Y vemos que hay distintos problemas and then finally it goes to the office of the president for approval. Then para finalizar. El informe está a nivel del gabinete del presidente y después el Comité Nacional de Planificación y Desarrollo lo aprueba. Por lo tanto, este es el proceso de establecimiento de nuestros exámenes nacionales voluntarios en Ghana. Me gustaría decir que con la pandemia de COVID-19 se han producido algunos cambios, como es lógico. Y sobre todo esto lo hemos visto en la parte de recopilación de los datos. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, vemos que Ghana es un ejemplo muy fuerte, muy sólido. Vemos los procesos, las amenazas, la localización de los distintos procesos que hay y cómo están experimentando el proceso de los exámenes nacionales voluntarios. Muchísimas gracias por su tiempo. A continuación vamos a pasar a Suiza. Aquí tenemos grandes defensores de la sociedad civil y damos la palabra a Andrina Frame por parte del gobierno suizo. Los participantes de Zoom nos han informado, por favor, de que los ponentes tienen que acercarse un poquito más al micrófono para que las intérpretes puedan escucharlo correctamente. Muchísimas gracias, ministros, estimados compañeros, compañeras. Estoy encantada de estar hoy aquí en esta reunión para hablar de este nivel tan importante, los exámenes nacionales voluntarios y los propios informes que se elaboran. Teniendo en cuenta las distintas perspectivas, las distintas visiones y los debates que hemos mantenido, vemos una gran diversidad de opiniones y es precisamente eso lo que impulsa nuestras conversaciones y la sociedad como conjunto también se beneficia de ello. Me gustaría hablar a continuación brevemente de 3 puntos cuando hablamos del proceso de exámenes nacionales voluntarios. Lo primero, ¿por qué lo hicimos tal y como lo hicimos y qué es lo que ha ido bien? Hemos desarrollado distintas herramientas digitales para la recopilación y comunicación de la información recopilada. Y la idea es que el examen nacional voluntario no solamente tenga un informe, sino que también cuente con distintos niveles de enseñanza, de manera que sea un informe pedagógico que luego se pueda imprimir y distribuir a la sociedad. También queremos que todo el mundo trabaje en un sistema integrado, de manera que todo el mundo esté trabajando desde esa herramienta digital que hemos desarrollado. También queremos darle a todo el mundo la oportunidad de evaluar la implementación a distintos niveles, de manera que sea más tangible y que sea más fácil o, mejor dicho, pues más claro, para ver dónde están las sinergias, para ver cuáles son las distintas alianzas, etc. En esta herramienta tenemos preguntas generales, por ejemplo, sobre
la ambición, los resultados, la posibilidad de enseñar y demostrar las actividades que se han llevado a cabo para ver cómo eso está contribuyendo a la implementación. Y ver también, pues, por ejemplo, cuáles son las actividades que se están llevando a cabo, por ejemplo, por parte del gobierno. Ver también cuáles son los distintos desafíos, las medidas que se pueden emprender para hacer frente a esos desafíos. ¿Y por qué lo hicimos como lo hicimos? Pues por una razón, bueno, egoísta podríamos decir, somos un equipo pequeñito, entonces queríamos hacerlo de la manera más cómoda para nosotros. Broad approach to create really a comprehensive database that this can also be updated. Queríamos un informe que fuera exhaustivo y que nos valiera también para más años. Queríamos también implicar a una variedad muy amplia de actores a nivel nacional, a la sociedad civil, por supuesto, y a otros actores de desarrollo. Queríamos demostrar la diversidad de una manera transparente, por lo que todos los datos que hemos recopilado pues están mostrados de una manera transparente, sin necesidad de edición. Y me gustaría comentaros un ejemplo. Tenemos distintas visiones, puntos de vista, y nos damos cuenta de que en realidad esas distintas visiones se complementan las unas con las otras. Por ejemplo, el gobierno pues analiza cómo estamos llevando a cabo las inversiones, cuál es la infraestructura y por lo tanto tenemos una infraestructura sólida y luego la sociedad civil que está muy involucrada en las posibilidades que se pueden extraer de todo ello. ¿Y qué es lo que hemos hecho de una manera diferente y en qué podríamos mejorar? Siempre hay margen de mejora, ¿verdad? Entonces considero que sería importante tener una buena participación. Es verdad que hemos tenido buenos resultados, pero nos gustaría pues, aumentar la participación, tener un sistema más amplio porque hemos tenido un tiempo muy limitado, un periodo muy cortito. Entonces seguro que si disponemos de más tiempo podemos hacer un mejor trabajo, eso está claro. Y como crítica creo que tendríamos que involucrar aún más a la sociedad civil. Y creo que es importante tampoco no quedarnos bloqueados y ir avanzando ir avanzando en el tiempo de una manera constante y con los esfuerzos de todas las partes. Al final vemos que compartimos los mismos objetivos, entonces es donde tenemos que encontrar ahí las sinergias para tener un buen ritmo y seguir compartiendo esos objetivos y trabajar para su consecución. Por lo tanto, como digo, es importante, es crucial seguir manteniendo estos debates y luego hablaríamos de cuáles son los siguientes pasos y las siguientes acciones que habría que emprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy útil escuchar esta perspectiva. Ayer hablábamos también de cómo se utilizan las tecnologías precisamente para poder recopilar toda la información, para poder compilarla y mostrarla a toda la sociedad. Así que muchísimas gracias por este resumen tan excelente. A continuación, me gustaría darle la palabra al Gobierno de Montenegro. Sé que han estado involucrados en el sistema de Naciones Unidas y con la sociedad civil, así que nos encantaría poder escucharla, señora Anieta Kankaras, responsable de la Oficina de Desarrollo Sostenible. Y recordamos, en aras de que las intérpretes puedan trabajar correctamente, que se tiene que acercar al micrófono, por favor.
Estimados señores y señoras, me gustaría agradecerles en nombre del Gobierno de Montenegro y la sociedad civil. Gracias también al resto de intervinientes, a Pakistán, Ghana y Suiza. Vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Marco Nacional y de la Agenda 2030. Hemos estado preparando el examen nacional voluntario. La intérprete se disculpa, pero de nuevo tenemos un sonido muy deficiente como para poder traducir. Nos disculpamos enormemente. The process of development of the second biennial was coordinated by the Office for Sustainable Development and started on September 2021. El proceso del examen nacional voluntario empezó en septiembre de 2021. Hemos seguido las directrices, la implementación y los consejos de los otros talleres. Para ello, elaboramos un plan a medio plazo, un plan de comunicaciones y también hemos estado haciendo consultas a las partes interesadas. Hemos dado también mucha importancia al grupo de trabajo. Es imprescindible tener una buena cooperación en los exámenes nacionales voluntarios. Hemos visto también la involucración de distintos sectores, del sector de las ONG, sociedad civil y la contribución que han hecho. Civil sector and other stakeholders. A particular contribution came from the Office of Protector of Personal Rights, the Network of Golden Advisor for the Ombudsman, for the protection of the Hemos rights. tenido contribuciones por parte de distintas partes interesadas, como la sociedad civil. Hemos visto también contribución por parte de otros actores de cara al ODS número 17. Y hemos tenido también consultas en línea, consultas online. Y ahí hemos podido escuchar los puntos de vista de los más jóvenes. Se ha creado una plataforma online y es una plataforma que presenta los ODS que se tienen en cuenta para los exámenes nacionales voluntarios. Hemos estado trabajando en el 10º examen nacional voluntario y sabemos que las recomendaciones forman parte de este examen nacional voluntario, es decir, las hemos tenido en cuenta. Asimismo, hemos ayudado y hemos contribuido a tener en cuenta los distintos puntos de vista para conseguir una igualdad de género entre hombres y mujeres. También, por otro lado, el sector privado ha llevado a cabo esta recomendación y también hemos tenido en cuenta los puntos de vista de otras partes. En concreto, me refiero al grupo de personas con discapacidades. A modo de recomendación, el enfoque del desarrollo sostenible tendría que permitir identificar las necesidades y las medidas que hay que emprender para garantizar el bienestar de toda la población. También hemos examinado cuál ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19. Hemos considerado cuál ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19 en los ODS.
Mañana haremos una presentación sobre el ENV y está preparado este informe Muchas desde el gracias por tu 9 de junio. perspectiva Muchísimas gracias por esta presentación. sobre las perspectivas por parte de los Ha hecho jóvenes hincapié en esos grupos que tienen que ser oídos, ¿verdad? En la y la verdad es que tengo muchas ganas de seguir escuchando representación de más todas las información partes. Y vamos a al tener a respecto. continuación a otro El invitado, siguiente en este caso participante del es el Gobierno de Grecia, representante y de agradecemos desde ya el apoyo por parte del Gobierno griego. I'm also head of the working group on the SDGs of the presidency of the government, the government. Dear colleagues, Excellency, dear colleagues, I'm very happy to be here today. Queridos compañeros, Excelencia, es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes y voy a intentar describir brevemente nuestra metodología con la elaboración del NV de Grecia de este año. Se ha tenido en cuenta la participación desde 2019 y hemos creado un mecanismo de seguimiento en la presidencia y un informe sobre el estado de las diferentes políticas. El segundo NV forma parte de este proceso. También hemos hecho este NV basándonos en las consultas, basadas en un enfoque de diálogo con el gobierno. La segunda ronda de consultas se comenzó con una carta que se envió a las partes interesadas sobre la puesta en práctica de los diferentes ODS. También sobre las mejores prácticas, los retos y las recomendaciones. Esta carta también comentaba que los diferentes grupos se tenían que preparar Public entities, so we had a different approach to that. Coming back to the civil society and stakeholders. Retomando a las partes interesadas de las OSC, hay que empezar a crear más diálogo con las OSC y nos hemos dado cuenta de que teníamos que compartir nuestras opiniones. Ciertas organizaciones se han mostrado reticentes, pero han participado en el proceso. El secretario general recibió diferentes comentarios en esta reunión para comprender mejor esta realidad. Después, este proyecto de los ENV se envió a los participantes para recibir comentarios. Y el objetivo es que el público apruebe estos exámenes nacionales voluntarios. En esta primera ronda intentamos identificar los puntos que habría que mejorar en los ENV. Los ciudadanos y las ONG han podido ser conscientes de estos procesos de los ENV y también han podido contribuir al proceso. Ha sido un proceso informal, ha sido un medio para crear una relación estrecha y de reforzar los vínculos, y nos hemos dado cuenta de que necesitábamos trabajar más en esta estructura, como muchos otros países. Tenemos esta cultura colectiva, cultura de grupo, que exige
al gobierno este proceso y tenemos que intentar hacer énfasis en las interacciones porque la solución al problema de los ciudadanos, como les decía, las colaboraciones con las diferentes partes no ha sido la mejor. And the government has promised and is going to deliver a permanent mechanism of involvement. El gobierno prometió establecer un mecanismo permanente para que se impliquen las diferentes partes. Se debería diseñar este mecanismo de manera prudente y este plan tan ambicioso quizá no es sostenible en sí mismo. Así que tenemos que diseñarlo de manera más cautelosa, más despacio. Quizá muchos ya lo sepan, pero Grecia está pasando por una crisis reciente. Por eso queremos encontrar soluciones sostenibles. Estamos debatiendo este mecanismo en Grecia y lo que puedo adelantarles es que queremos tener un mecanismo institucional sostenible. Se tratará de una plataforma de comunicación y de formación. Estamos trabajando en este proyecto y también hemos trabajado en otros sectores que era nuestra prioridad. Queremos estar abiertos a diferentes opciones, pero al mismo tiempo no tenemos un sistema de debate establecido. Necesitamos que haya un diálogo real. Queremos mejorar las posibilidades de representación. Las partes implicadas han sido invitadas a debatir sobre este tema. Y durante el proceso nos dimos cuenta de que las diferentes partes tenían las mismas preguntas. This mechanism will be situated within the presidency of the government because it has a good overview of Entonces, vamos a intentar poner en marcha este mecanismo. Tenemos buenas perspectivas de momento. Y todas las críticas que recibamos se van a poder traducir en políticas de mejora. Esto está sucediendo en la Secretaría General, que hace el seguimiento diario de este papel del mecanismo. Muchas gracias. Gracias. Creo que estamos viendo que tenemos mucho por debatir todavía en estas sesiones, pero estamos recibiendo aportaciones muy enriquecedoras por parte de todos. Como decíais, tenemos que desarrollar modelos sostenibles y también tenemos que ver cómo los podrán abordar los diferentes
perspectivas. Muchas gracias a los gobiernos por las intervenciones, han sido muy interesantes. Muchas gracias por presentar los modelos concretos. Y ahora me gustaría darle la palabra a Josefina para que siga con la sesión. Gracias. Voy a intentar hablar lo más alto posible. Hemos intentado que este evento fuera híbrido. Bien, antes de continuar, me gustaría mencionar brevemente los esfuerzos de la OED para las OSC sobre cómo mejorar estos ENV y que sean procesos más inclusivos. Tenemos inglés, francés, español como idiomas. Hemos estado haciendo esto durante los últimos 6 años con todos los miembros, analizando desde la perspectiva de la cooperación eficaz al desarrollo. Hemos analizado cómo podemos hacer unos mejores ENV. Hemos hablado de la transparencia y la rendición de cuentas también. Entonces, me gustaría destacar que ciertas organizaciones en general todavía no se sienten cómodas con este mecanismo. Supongo que todo el mundo más o menos es consciente de esto. Pero hay que aplicarlo en los momentos en los que se están haciendo las consultas. Necesitamos más participación, no solo en los procesos de consulta, sino también en los procesos de implementación. Ahora voy a pedir a mis compañeros si pueden hacer intervenciones muy concretas respecto a esto. Así que les doy la palabra. Le doy la palabra a la Alianza de Desarrollo de Pakistán. I wish I was connected to the projector, but anyhow, this condition I would continue from there. Pakistan is certainly organizations basically they were involved in this spotlight report. We have come up with a spotlight report as we mentioned. El intérprete se disculpa, pero la calidad del sonido no es lo suficientemente buena como para traducir ahora mismo. The citizen scorecard. On the basis of those citizen scorecards, civil society organizations have developed their own national report, which a couple of report he just mentioned in the beginning. And in Pakistan, through Pakistan Development Alliance, which is a coalition of more than 150 national organizations, NGOs across the country, we started this process. And this was a two-pronged process initiated by Pakistan Development Alliance in Islamabad and its partner organization in all the provinces. Colaboramos con 15 OSC en Pakistán. This online, 7 consultations were held with informed CSOs, 4 at the provincial level, 2 at the regional level, 1 at the national level, which resulted in development of this scorecard. Online paper scorecard for developed. We asked, I will explain to you afterwards that online paper scorecard was sent to make a good outreach to all possible potential stakeholders at various levels. This online scorecard was developed and different questions were asked from the people, and 1 to 5 marks were given. So they had to give, as per the understanding, 1 to at least 5 marks to each question. On the basis of the feedback, this data has been developed, and then
240 informed NGOs or suicide organizations participated in this audit survey, 240. Okay. And this is all the reports. I will go a little faster. 17 questions were asked on the scale of 0 to 5 from audit. I don't want to return that. Then, like some people scorecard for 12, and then SDG, which showed that at national level, and in which SDG was showing some performance, which was very stagnant, which are having grown forward. There are a few indicators. La intérprete se disculpa, pero no escuchamos correctamente al orador. Pedimos disculpas. Valuable scorecard in 2021 and 2022. So then you can see that we have analyzed this 2021 and 22 comparison analysis of the scorecard. The key findings. Yeah, maybe we can go to a very concrete recommendation so that Yeah, we can that's also. Quizás si podemos hacer una recomendación muy concreta, eso nos vendría muy bien. The official winner report in Pakistan, we've been assessed during the consultation that although it is very good report and much better report from the previous one, which was presented in the first webinar, but even then there are some key. En el caso de Pakistán hemos visto cuáles son las colaboraciones entre las distintas partes interesadas y partes involucradas. Hemos marcado cuáles son los principales objetivos, pues por ejemplo, los ODS, y hemos intentado, asimismo, poder presentar la situación que había, el feedback sobre la eficacia del desarrollo, y en el informe de progreso, en el de etapas, hemos intentado ver cuáles eran las preguntas a las que teníamos que responder. Porque el informe de los ODS era un poco subjetivo, entonces ahí se podía mejorar y por lo tanto concebimos distintas maneras de poder hacerlo. Hemos utilizado los datos disponibles en el momento de la implementación, los datos del Estado. Nos hemos dado cuenta de que en algunos casos no teníamos información suficiente para los distintos ODS. Esa información no era lo suficientemente amplia. Nos queda solamente un minuto. Less than half the wages as compared to men of same skills and labor, then we mentioned, and then women in national rights clause of being poorly. La intérprete se disculpa, pero no escuchamos claramente al ponente. Pedimos disculpas. The national, the independent human rights body, the institution which should have been established in the line of press principles, they are not fully functional or independent in the line of press principles. Civic spaces are getting shrinked in the last 4 or 5 years. So government, we feel the government has to do a lot for this to ensure the civic spaces. And the 2 or 3 recommendations, I would say that. I'm sorry. Okay. I think we need to pass on the floor to somebody else. I'm so sorry. So please, Laura Emnet from Alliance. Pido disculpas, pero es que tengo que dar la palabra a más personas. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a ser bastante breve en aras del tiempo. Agradecemos enormemente las iniciativas de los gobiernos para ayudar en este sentido. Para nosotros, la transparencia de los datos es fundamental. Es un principio que hay que seguir en todo momento. I would like to have made 6 points today, but I'm only touching upon 3, and I'm happy to Bueno, talk y me había preparado 6 puntos para hoy, pero solamente me va a dar tiempo a presentar 3.
My first point is to Lo primero que give quería comentar stakeholders a voice in the next VNR es and que hay to que dar una voz a las distintas partes interesadas de cara al siguiente examen nacional voluntario. Necesitamos un diálogo mucho más inclusivo. session, the process of digitization has developed on the cost of Tenemos también distintos procesos de recopilación de datos the government to develop this data collection process. y The different alentamos al gobierno a que cree distintos procesos para hacer una recopilación transparente de datos. My De second esta point manera podremos llegar a mejores conclusiones. También tenemos que medir la inclusión, los objetivos que queremos lograr. is not relevant. The targets that the Swiss government has translated for our context have to be included in the VNR in a way that the Todo lo que tenemos por parte del gobierno tiene que ser incluido en el examen nacional voluntario para que pueda ser lo más exhaustivo posible. Y por último, tenemos que trabajar para poder alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030. Tenemos a partes interesadas, a distintos actores que están contribuyendo y queremos asegurarnos de que las distintas partes interesadas puedan seguir contribuyendo. Muchísimas gracias y pido disculpas por no poder darles más tiempo. Bueno, muchísimas gracias. El micrófono un poquito más cerca, por favor. Muchas gracias y pido disculpas por parte de Camerún. Hemos conseguido bastante progreso en lo que tiene que ver con la sociedad civil. Y voy a pasar directamente ahora a las recomendaciones. ¿Puedes hablar más cerca del micrófono, por favor? Muchas gracias. Vamos a hablar del informe complementario. Es un informe complementario que se ha añadido al informe del gobierno. Sabemos la situación que hemos vivido en nuestro país y no vamos a poder cubrir todo el territorio. Ha habido recomendaciones formuladas por el gobierno, pues por ejemplo en la puesta en marcha de los ODS. Vemos la necesidad de crear un sistema para la evaluación y el seguimiento de los ODS. Vemos también la necesidad de crear una línea presupuestaria que permita asignar recursos para los ODS y también la financiación de las OSC. Para terminar, me gustaría decir que tenemos que llegar a una movilización de la población. Para nosotros es necesario asociar y unir las distintas regiones que tenemos en nuestro país. De ahí la importancia de otorgar estas líneas presupuestarias. Muchas veces las asignaciones no se hacen como deberían hacerse y por eso queremos poner en marcha distintos sistemas y mecanismos con este proceso. Vemos también las distintas involucraciones en nuestro país, las sensibilidades, los servicios. Queremos mejorar la situación de las organizaciones de la sociedad civil. Queremos desarrollar también un plan para hacer frente a la degradación de la biodiversidad y para finalizar un plan de comunicación sectorial para aumentar la concienciación. Muchísimas gracias por su atención. A continuación le daremos la palabra a Constantinos desde la plataforma helénica. Bueno, vamos a ver cómo puedo condensar 10 minutos en 2 minutos. Bueno, mis compañeros han hecho ya un muy buen resumen, sin duda. The Vienna process has been a bit confusing because it's usually about looking back
Bueno, lo que hemos podido ver en los últimos 10 días es que al final el examen nacional voluntario es un proceso complicado y sabemos que es un proceso que tiene que mejorarse. Todavía no podemos seguir estar esperando eternamente. Tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades y sabemos que la sociedad civil ha ayudado en este proceso. De hecho, hemos visto la presencia de distintos actores para la evaluación de los ODS. Y por lo tanto, la información que hemos utilizado para esta evaluación nos sirve para tener datos y, por supuesto, la contribución de la sociedad civil es de un enorme valor. De esta manera, el hacer el examen nacional voluntario nos permite hacer una planificación para ver cuáles son las medidas que tenemos que emprender a corto y medio plazo. Actualmente estamos trabajando con el gobierno para poder llevar a cabo un monitoreo de todo este proceso. Y esto tiene que aplicarse a todo el mundo. Nosotros, por supuesto, también tenemos que hacer nuestra parte para apoyar a todas las partes y para tener sistemas adecuados. Tenemos que trabajar conjuntamente en este sentido. Y también el sector privado tiene que estar involucrado en ello, porque la participación en el examen nacional voluntario ha sido bastante débil a nivel nacional. Aquí podemos ver que la sociedad civil se está involucrando, pero sin embargo no vemos tantas acciones por parte del sector privado. Por eso tenemos que analizar los exámenes nacionales voluntarios en el contexto de los programas nacionales de desarrollo y reforzar también las capacidades de los países y de los gobiernos para poder mejorar este tipo de actividades. Lo último que me gustaría subrayar tiene que ver con la población. Nosotros intentamos trabajar, por ejemplo, en tanto que gobierno y en tanto que las organizaciones de la sociedad civil. Pero también tenemos que llegar a la población de base. Y por eso tenemos que utilizar los recursos y seguir trabajando en este proceso para poder intentar explicar qué es lo que está sucediendo. Asimismo, tenemos que intentar reforzar la dinámica a nivel de las organizaciones de la sociedad civil de cara al futuro y también de cara al próximo año a nivel internacional gracias a la ayuda de nuestro gobierno y de la red internacional para poder mejorar estos procesos. Todavía tenemos una oportunidad, así que vamos a aprovechar cada oportunidad que tengamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joe. Gracias a todo el mundo. Pedimos disculpas por los problemas de sonido, pero estamos muy emocionados con la involucración de todas las partes, la emoción que se ha vivido en la sala. Gracias a todos los participantes, gracias a los ponentes por su tiempo y, bueno, por todas las presentaciones que se han hecho a lo largo de los últimos días. Muchas gracias. Para mí ha sido un auténtico placer formar parte de esta sesión. Y me gustaría agradecer a todos los participantes, a todas las OSC, a los ponentes que han estado en esta sala, en esta sesión. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando de cara a la Agenda 2030. La intérprete se disculpa, pero no tenemos buen sonido.
Vamos a seguir aprendiendo los unos de los otros y vamos a dejar que todo el mundo tenga una oportunidad, que todas las voces puedan ser escuchadas. Muchísimas gracias.